Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías de e-commerceefectivo.com y te doy la bienvenida a este podcast, donde periódicamente revisamos temas como comercio electrónico, marketing digital, emprendimiento, pues todo con la idea de que hagas tu presencia en Internet lo más efectiva posible. Hoy vamos a hablar de hosting. ¿Qué es un hosting? En muchos cursos de los que imparto sobre marketing digital, sobre WordPress, veo que hay mucha gente que no sabe lo que es un hosting. Creo que es importante que hagamos un repaso para todos aquellos que estáis empezando y que no tenéis muy claro qué es un hosting, pues vamos a ver qué características y qué es y qué características debe tener, y para los que a lo mejor estéis pensando en cambiar de hosting o no tengáis muy claro cómo funciona el tema, pues también os puede venir bien tener estas nociones básicas. Yo lo voy a contar también desde mi experiencia, porque justo el año pasado cambié de hosting y pues voy a compartir con vosotros cómo hice ese cambio de hosting y cómo seleccioné ese nuevo proveedor de hosting. ¿Qué es un hosting? Pues un hosting es como un espacio en Internet, es un espacio en un servidor que está dentro de Internet. Hay empresas que tienen servidores preparados para que podamos alojar nuestra web en sus espacios. Digamos que nos alquilan un espacio dentro de la nube, dentro de sus servidores que están en la nube o en Internet. Para tener una web yo no puedo tener la web instalada en el ordenador de casa, sin más. Para tener una web, ya sea en WordPress, en PrestaShop o en la plataforma que quiera, necesito un espacio en Internet, ¿no? Ese hosting que se llama. En inglés hosting es alojamiento. Eso es lo básico, lo primero que necesitamos para tener nuestra web en funcionamiento. También estuvimos viendo en otro episodio qué es el dominio y cómo seleccionarlo. La elección del hosting y del dominio va muy de la mano. De hecho, la mayoría de los proveedores de hosting ya te ofrecen también, junto con el hosting, algunos incluso te ofrecen un dominio gratuito. Lo ideal es que cuando vayas a contratar el hosting, contrates tanto el hosting como los dominios dentro del mismo proveedor. ¿Cómo elijo yo un hosting? ¿Qué características debe tener un hosting? Pues hay una serie de características que son básicas, que son de rendimiento, de funcionamiento, y otras que son pues como adicionales, ¿no? Que vamos a ver. También, dependiendo del hosting, podemos o del alojamiento que contratemos, podemos tener diferentes opciones de más rendimiento, menos rendimiento y mayor precio, menor precio. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son los mejores hosting? Bueno, puedes mirar en Internet por ranking, hay muchas páginas de ranking de hosting que se van actualizando periódicamente y te van a dar una idea de los hosting que están mejor valorados. Hay muchos hosting también que están ya preparados para que directamente puedas instalar tu plataforma desde el hosting de forma fácil. Por ejemplo, en Professional Hosting, que es el que yo uso, si tú entras a su página, tienen hosting WordPress, hosting PrestaShop y luego otra serie de opciones, ¿no? Entonces, si yo voy a tener un WordPress, pues lo más fácil es que contrate este tipo de hosting que ya me ofrecen la incorporación o la instalación del WordPress y ayuda y soporte especializado en WordPress para tener mi web ahí alojada, para que tú instales tu página web. Pues lo básico es que mires cuántos hosting te ofrecen, porque hay algunas plataformas o algunos proveedores que te ofrecen tener por un precio determinado un solo hosting, es decir, una sola web, pero si tú piensas que vas a tener varias webs, a lo mejor te interesa contratar un plan que sea más de un hosting. El espacio de disco duro que te ofrecen también es importante, ¿no? Para que no te limites si vas a usar muchas imágenes o muchos recursos que van a ocupar espacio, pues necesitarás tener bastante espacio de disco duro. A nivel de... Esto es lo que te va a determinar sobre todo un poco la velocidad que vas a tener, ¿no? Y luego pues casi todos te ofrecen cuentas de correo ilimitadas. También vas a encontrar certificado SSL, que es un certificado de seguridad que hoy en día todas las webs tienen y que Google de hecho valora que tengas ese certificado, si no va a avisar a los usuarios de que tu web no es segura. Pero bueno, esto ya hoy en día lo más normal es que venga incorporado ya desde el hosting, te lo ofrezcan. Que te ofrezcan, por ejemplo, un backup diario para que una copia de seguridad por si tienes algún problema, que tu web la puedas recuperar de forma fácil. Y luego yo una de las cosas que valoro muchísimo a la hora de contratar el hosting es por un lado, el panel de control, es decir, que yo de forma autónoma pueda entrar en un panel de control y pueda crear mis cuentas de usuario, pueda acceder a los archivos que tenga alojados en el hosting, pueda hacer determinadas acciones de forma autónoma y luego por otro lado
Pues el soporte. Para mí el soporte es fundamental. Que tengan soporte 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana. Que si se te cae tu página web, no tengas la limitación o el problema de que no haya nadie ahí para darte soporte. También es muy importante el tipo de soporte que te den, porque yo, por ejemplo, pues el otro día una amiga tenía un problema con su hosting y le estuve echando una mano, y cualquier duda que le enviaba al servicio de soporte, lo único que hacían era mandarme una ayuda, un HTML, una página de ayuda para que yo mirara ahí cómo resolver el problema. Hombre, yo prefiero que me resuelvan ellos el problema, ¿no? Sobre todo si no tengo mucho conocimiento técnico, pues lo ideal es que me hagan ellos ese soporte. Y luego muy importante el idioma, porque hay muchos hosting que están fuera de España y bueno, pues tienes que valorar, si vas a contratar un hosting fuera de España, tienes que valorar que tengas tu capacidad, con que hables el idioma de los que te dan el soporte del hosting, porque si no dominas mucho el inglés y contratas un hosting que está en Inglaterra o que está en Estados Unidos y vas a tener que resolver las dudas en inglés y no sabes, pues vas a tener también un problema. Entonces también es muy importante que valores si te interesa tener tu hosting en España o en tu país, porque no dominas otro idioma y no te vas a saber defender, ¿no? Entonces eso también lo considero muy importante. A nivel de características técnicas no hay mucha diferencia hoy en día, pues bueno, la verdad es que funcionan más o menos todos los hosting, te ofrecen buenas características. Entonces lo que tienes que valorar también es un poco las características adicionales y el precio. El precio normalmente, pues dependiendo de si eliges una opción muy básica, pues por ejemplo te puede costar unos 70 euros al año. O si eliges una opción un poco más avanzada, pues te puede costar 150, 160 o incluso más, ¿no? También hay otras opciones de hosting, porque normalmente cuando nos dan ese espacio de alojamiento, estamos compartiendo el servidor con un montón más de páginas web. Eso nos puede limitar el rendimiento de la nuestra. Puedes empezar con una opción básica y si ves que tu web va lenta porque tu web necesita o consume muchos recursos y entra en conflicto con otras webs que están alojadas y que también consumen sus recursos, pues siempre puedes contratar una opción de más características. Por ejemplo, yo uso una opción que es el Virtual Server, un VPS. Es como una especie de servidor, digamos, que te ofrece muchas más características, ¿no? Mucho más rendimiento. ¿Por qué? Porque te van a reservar un espacio, te van a montar como una especie de servidor virtual para tu página web y te van a ofrecer bastantes más características técnicas, ¿no? que si estás contratando un servicio básico. Pues aquí el precio es mayor, pero sí es verdad que te va a asegurar que tu página web va con una velocidad más adecuada y que está preparada para tener muchas visitas de muchos usuarios. Básicamente esas serían las opciones más importantes que debes tener en cuenta. El soporte, bueno, las características básicas, el espacio de disco duro que te den. Normalmente la velocidad te la van a indicar, pero yo no suelo entrar en esos temas tan técnicos. Yo lo que siempre valoro es cuánto espacio me dan, cuántas opciones de cuántos hosting puedo alojar, cuál es el panel de control, si hacen algún tipo de chequeo de spam, de correos, el soporte que me van a dar, si tengo integración con aplicaciones que vaya a usar como WordPress o PrestaShop. Y luego a nivel de empresas de hosting, ¿cuáles os puedo recomendar? Bueno, pues lo que os decía al principio, que yo hace justo un año que cambié de hosting, aunque entiendo de estos temas, no soy una súper experta. Es decir, que siempre me apoyo en profesionales que hacen páginas web y que están continuamente al día de estos hosting. Hice un sondeo entre colaboradores con los que trabajo y al final la selección quedó entre dos empresas. Me recomendaron varias, ¿no? Pero entre ellas siempre las que coincidieron fueron SiteGround o SiteGround y Professional Hosting. Estuve comparando las dos y bueno, pues al final elegí Professional Hosting. Son muy del estilo, son las dos que más se oyen últimamente y funciona, la verdad es que funciona. Yo de momento con Professional Hosting estoy muy contenta y el soporte que dan es magnífico. Entonces, bueno, si estás justo en la fase de elegir el hosting que vas a contratar, pues compara estos dos, bueno, alguna más, también tiene muy buenas recomendaciones Web Empresa, por ejemplo. One and One tiene sus críticos y sus no críticos, la mayoría de la gente no está muy contenta con One and One, pero luego también sí que es verdad que conozco a gente que sí que no ha tenido ningún problema.
Entonces, bueno, revisa los rankings, revisa las características de estos hosting y elige el que tú consideres que es el mejor para ti. No te vayas solo al precio, vete al precio y a las características, porque si te vas solo al precio, luego te puedes encontrar con limitaciones, que tu web va lenta, que el tiempo de respuesta del servidor es lento, y hoy en día si una página web es lenta, los usuarios se te van a marchar, incluso Google te va a posicionar peor que si tu web tiene un buen rendimiento. Entonces es muy importante que no seas tacaño o tacaña en la contratación del hosting. Tienes que encontrar el equilibrio entre la velocidad y el rendimiento que te ofrecen y el precio, ¿vale? Bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y me encantaría que me dejaras una valoración, una reseña en el canal que me estés escuchando de podcast, porque eso es lo que me va a ayudar a crecer a mí, bueno, y a todos nosotros, porque si tengo buenas valoraciones, pues luego podré ir creciendo en el podcast y haciendo más publicaciones. Por otro lado, te invito a que visites comerceefectivo.com. Allí hay muchos artículos que vas a encontrar que complementan los episodios que vamos escuchando por aquí por el podcast, y luego también pues vas a encontrar un montón de recursos gratuitos para tu trabajo, pues plantillas de todo tipo, ebooks, y bueno, pues te recomiendo que te unas a la comunidad de Comercio Efectivo. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.